Un saludo a todos los curiosos que están viendo esta presentación. Yo soy Jesús Iván García, estudiante de sexto semestre de Filosofía en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen de Restrepo Meta. Y en la siguiente presentación veremos a grosso modo una línea del tiempo sobre la historia de la filosofía. Bienvenidos. Como contenido de esta presentación, iniciaremos con la historia de la filosofía antigua, luego pasaremos a la filosofía medieval y después a la filosofía moderna. Y entre estas dos también veremos un periodo llamado el Renacimiento. Seguidamente de la filosofía moderna está la filosofía contemporánea. Bueno, pero antes de iniciar con lo que fue la filosofía, debo aclarar y debo contarles cómo fue, primero cómo surgió la filosofía. Y es que en la antigüedad, para dar explicación a todas las preguntas que tenía el hombre, se representaba con una deidad o se creaban los mitos. Y este era el lenguaje que se utilizaba en la antigüedad para darle explicación a todas las cuestiones que tenía el hombre. Pero debo decir que el paso de este pensamiento mitológico al pensamiento filosófico se dio gracias a las polis. En estas polis se fueron congregando personas y se fueron formando las ciudades. Formándose las ciudades, se iba formando también la economía y con ello el comercio. Y al formarse el comercio, además de que se intercambiaban productos de una ciudad a otra, también se intercambiaban pensamientos. De allí es que el hombre empieza a reflexionar que hay otras formas de ver el mundo. Y con eso se da paso a lo que es la filosofía. Bueno, en este paso se inicia con la filosofía antigua y la filosofía antigua va a contemplar 4 etapas. En la primera etapa tenemos la presocrática. Tenemos a nuestro amigo Tales de Mileto, que decía que el principio o origen de todas las cosas es el agua. Pero antes de seguir, debo aclarar que en esta etapa presocrática, todos los pensamientos van a girar en torno a lo que es el principio o origen de todas las cosas. Seguimos con Anaximandro, que creía que el principio de todas las cosas era lo eterno, que se representaba en lo indeterminado, o el apeirón que también conocemos. Después tenemos a Anaxímenes, que creía que el principio de todas las cosas era el aire. Seguidamente tenemos a Pitágoras, un matemático, que creía que el principio era el número. Seguidamente aparece Heráclito de Elea, que afirma que el principio de todas las cosas es el fuego, y que la única realidad permanente es el cambio, o el famoso devenir de Heráclito. Luego aparece Parménides, que se va a representar como el padre de la ontología, porque empieza a hablar sobre el ser, y considera al ser como algo eterno, inmutable, inmóvil. Y también va a afirmar que el ser es, mientras que el no ser
no puede ser. Luego aparece Anaxágoras, afirmando que en el universo hay una inteligencia ordenadora y que la va a catalogar como el nous. Luego aparece Zenón, que ratifica la teoría estática de Parménides, o de lo inmutable, lo inmóvil. Seguidamente aparece Empédocles, hablando de que el principio y origen de todas las cosas son los 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y que en el universo hay unas fuerzas que influencian toda la realidad, pero que son unas fuerzas opuestas, que es el amor y la discordia. Y finalmente, para culminar con esta etapa, tenemos a Demócrito, quien piensa que el principio y origen de todas las cosas es el átomo. Y este átomo son unas partículas muy pequeñas que son indivisibles, indestructibles e infinitas, y que le da un aporte también al pensamiento de hoy sobre la constitución de los átomos de toda la realidad que nosotros conocemos. Bueno, tenemos otra etapa que es la antropológica. En estas aparecen los sofistas Protágoras y Gorgias. ¿Por qué se llama etapa antropológica? Porque ya los filósofos de esta etapa no van a preguntarse sobre el principio de todas las cosas, sino van a mirar al hombre. Por eso Protágoras afirma que el hombre es la medida de todas las cosas. Y Gorgias, cree que si algo es cognoscible, no se puede comunicar. Pero también a la par aparece otro filósofo llamado Sócrates, con su famosa frase: conócete a ti mismo, y solo sé que nada sé. Y en base a este pensamiento es que formula su método mayéutico, que es el método para hacer parir ideas, en analogía con el trabajo de su mamá, que era comadrona. Luego, más adelante va a aparecer la etapa de los grandes sistemas. Es una necesidad acá recoger toda la información que se ha reflexionado antes. Y para eso aparece Platón, que también formula un nuevo pensamiento, que la realidad está compuesta por 2 mundos: uno ideal, o de las ideas, que es el mundo perfecto, el mundo que es intangible, y el mundo real, que es lo tangible, que es un reflejo de ese mundo ideal y que es lo que vemos acá. También presenta que en su pensamiento que el hombre tiene una realidad dual, es de cuerpo y alma, y que su alma tiende siempre al mundo ideal, pero que está encarcelado en su cuerpo. Para entender cómo se llega a ese mundo ideal o el proceso del conocimiento, aparece el mito de la caverna como propuesta de Platón. Y luego aparece Aristóteles, que empieza a hablar sobre el acto y la potencia, y un nuevo concepto que es el hilemorfismo, que habla sobre la forma y la materia. Aristóteles va a unir lo que Platón dice de la dualidad del hombre. Aristóteles lo va a conciliar y dice: no son 2 cosas opuestas, sino que son una sola. Luego aparece la etapa helenístico-romana, que esto aparece con la invasión de Roma
Entonces surgen nuevos pensamientos. Aparecen lo que son las escuelas moralistas, e inicia con la escuela cínica, con su representante Diógenes, cuya doctrina consiste en la renunciación a todo para alcanzar la felicidad. También surge la escuela cirenaica, con Aristipo de Cirene, que afirma que el hombre debe ser dueño de sí, disfrutar de la vida sin caer en las pasiones. Y a la par aparece Epicuro, que sostiene que el placer es el bien supremo. Está también el escepticismo, con su representante Pirrón de Elis, que niega todo valor al conocimiento. También está el estoicismo, con Zenón de Citium, y que es un periodo que va de Séneca hasta y que abarca también a Marco Aurelio, y que propone suprimir los bienes materiales para alcanzar la felicidad. También aparece Filón de Alejandría, que mezcla la filosofía de Platón y la teología judía. Y podemos decir que se puede hacer un cierre tanto de la etapa helenístico-romana como de la filosofía antigua, y a partir de este pensamiento del neoplatonismo surge otra nueva edad. El neoplatonismo empieza con Plotino, quien constituye el uno como plenitud absoluta del ser. También va a aparecer el maniqueísmo, en una escuela que constituye dos principios eternos, el bien y el mal. Bien, aquí ya damos inicio, como lo decíamos con Plotino, a un nuevo pensamiento, y empieza la historia de la filosofía medieval. Y también con el fenómeno de los padres de la iglesia, a los que se les llama patrística, este periodo de los padres de la iglesia, que empiezan también a dar sus opiniones, su pensamiento. Debemos decir que este pensamiento es un pensamiento cristiano. Por ejemplo, San Justino afirma que la luz con que Dios ilumina al hombre es irradiada por Cristo, el Logos, antes y después de hacerse carne, y trata de darle un valor universal al cristianismo. Luego aparece Tertuliano, que presenta el combate a la filosofía como enemigo mortal de la fe. Afirma que el alma y Dios son realidades concretas, no ideas. De esta forma está combatiendo el idealismo griego, también propuesto por Platón. Aparece también Clemente de Alejandría, que considera que la filosofía griega tuvo una función pedagógica, y que esa función pedagógica era conducir de la gnosis racional a la gnosis de la revelación o de la fe, que para eso era que servía la filosofía. Más adelante va a aparecer Orígenes, que se pregunta cómo conciliar el acto creador del mundo con la inmutabilidad de la esencia divina. Más adelante va a aparecer Ambrosio, el obispo de Milán, que combate el arrianismo en el occidente. Luego aparece San Agustín. Debemos decir que San Agustín era discípulo del obispo Ambrosio, y San Agustín va a afirmar que Dios crea al hombre y al universo de la nada, y va a ser una relación de fe y razón, pero esta relación la sintetiza así: cree para entender y entiende para creer. También en esta época de la patrística aparece Boecio, quien se arriesga a decir que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. Debemos decir que en este periodo de la patrística como que se pierde
se da un vuelco total a lo que se venía haciendo con los griegos, el pensamiento griego, y se va a centrar más en una defensa de la fe de esta época. Luego aparece Isidoro de Sevilla, que recopila todo el conocimiento de la época. Y también aparece Juan Escoto, quien afirma que Dios se crea a sí mismo de una manera inefable en la criatura, que se manifiesta en ella y en ella pasa de invisible a visible. Bueno, en esta misma historia de la filosofía medieval veremos otro periodo que es la escolástica. Y en la escolástica podemos ver a Anselmo de Canterbury, que dice que la fe y la razón son dos fuentes de conocimiento que pueden entrar en armonía y correlación, que no se deben pelear. También aparece Pedro Abelardo, que es un nominalista, y afirma que solo las cosas individuales son reales. También tenemos a Rogerio Bacon, que se preocupa por colocar la ciencia al servicio de la vida práctica. Luego aparece como representante de este periodo de la escolástica, más significativo, a Tomás de Aquino, quien cristianiza la teoría aristotélica y va a tratar de conciliar fe y razón. Él va a decir, no son opuestas, sino que entre las dos se complementan. Y va a proponer las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Luego aparece Juan Duns Scoto, que sostiene que la teología no tiene nada que ver con la filosofía y le da primacía a la voluntad sobre el entendimiento. Luego aparece Guillermo de Ockham, que corta toda relación de fe y razón, y por eso toma el nombre de la navaja Ockham. La navaja Ockham. Y cortando esta relación va a decir que lo propio de la iglesia es la fe y lo propio de la filosofía es la razón. Y con esto va a criticar todo el pensamiento de San Agustín, de Santo Tomás, que pensaban conciliar fe y razón. Pues debemos decir que Guillermo de Ockham también trató del problema de los universales, y concluyó que eran solo nombres, por eso se le considera como nominalista. Bueno, en esto Guillermo de Ockham como que hace resurgir, da otro vuelco al pensamiento en ese momento cristiano. Y como que trata de abrir los ojos de los pensadores, y por eso aparece este periodo del Renacimiento. Es un nuevo renacer de la filosofía, es un nuevo renacer del pensamiento, de la reflexión. Y seguido a Guillermo de Ockham va a aparecer Nicolás de Cusa, que afirma que Dios es coincidencia de contrarios e identidad de las diferencias. Luego va a aparecer Erasmo de Rotterdam, que ataca con ironía la inmoralidad de la época, la corrupción de la iglesia y su intolerancia, y la necesidad de una reforma en la iglesia. También va a aparecer el filósofo Maquiavelo, que plantea la creación del Estado laico en oposición al teocrático, que era todo el que se veía en la filosofía medieval, y escribe la teoría política en el libro El Príncipe. Y allí pues va a definir que el fin va a justificar los medios. También aparece el científico Nicolás Copérnico, que propone
una nueva teoría. Antes se creía, en la Edad Media se creía que la Tierra era el centro de todo. Nicolás Copérnico va a proponer la teoría heliocéntrica y va a decir no, el Sol es el centro de todo y la Tierra gira alrededor de este. Luego va a aparecer el filósofo Tomás Moro, que escribe La Utopía, donde se describe un estado ideal de tipo socialista, parecido a la República de Platón. Luego veremos la aparición de Martín Lutero, que debemos decir que era un sacerdote agustino, pero que ve que en la iglesia hay cosas que no deberían estar en la iglesia y no está de acuerdo. Por eso inicia la Reforma Protestante y funda la Iglesia Luterana. Luego va a aparecer Francis Bacon, que ayuda en la reforma de las ciencias y critica el método aristotélico. Y en este periodo del Renacimiento fue de gran aporte para el pensamiento que renacía en ese entonces, el aporte de Galileo Galilei, que construye el telescopio y diferencia los 4 tipos de movimiento. Bueno, con esto del Renacimiento se hace, es como un periodo de transición entre lo que fue la filosofía medieval y la filosofía moderna. Es como para dar una explicación de cómo fue ese cambio. Y gracias a toda esta revolución del pensamiento, a este cambio, a este giro antropológico, se podría decir, aparece en la filosofía moderna 2 corrientes. Una, que es el racionalismo, en donde tenemos como mayor exponente de la filosofía moderna y del racionalismo a René Descartes, que crea la duda metódica como camino para llegar a la verdad. Y también su postulado integra lo que son las ideas a priori. También es el autor de esta máxima: pienso, luego existo. En esta corriente también tenemos a Nicolás Malebranche, quien afirma que nuestras ideas no son producidas por cosas exteriores, sino por una iluminación divina, en ocasión de las cosas exteriores. Tenemos también a Spinoza, quien afirma que todo debe ser reducido geométricamente a partir de la idea de Dios, la cual es idea innata, y es un defensor del panteísmo. Luego también tenemos a Leibniz, que propone la idea de armonía, donde intereses contrapuestos pueden complementarse solidariamente, y también crea una nueva teoría, que es la teoría de las mónadas. A la par con esta corriente racionalista aparece una corriente que es empirismo y que se diferencia del racionalismo porque esta se basa en la experiencia. El racionalismo se basaba en las ideas a priori, en el raciocinio, en la razón. El empirismo se va a basar en lo que es la experiencia sensible, la percepción de los sentidos. Y tenemos a Tomás Hobbes, que sostiene que la experimentación es el único camino hacia el verdadero conocimiento, y es un defensor del absolutismo real. Como mayor exponente de esta corriente empirista tenemos a John Locke, quien afirma que el hombre es una tabula rasa que se va escribiendo a partir de la experiencia. Y también explica que hay 2 tipos de experiencia: una externa
y una interna. También en esta corriente tenemos a Berkeley, que afirma que el hombre aprende por las percepciones y que las ideas solo se pueden aceptar si son percibidas, si no, pues no se pueden aceptar. También tenemos a Hume, que afirma de lo que no hay sensaciones, tampoco hay un conocimiento objetivo y válido. Pero a partir de estas dos corrientes aparece un pensador, Immanuel Kant, que va a conciliar, va a tratar de conciliar estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, con una nueva propuesta, que es el criticismo. Entonces, por eso tenemos la crítica a la razón pura y la crítica de la razón trascendental. Después, gracias a Immanuel Kant, con él se cierra lo que fue la filosofía moderna y da paso a una filosofía contemporánea, gracias a esa conciliación que hace Kant. Y con la filosofía contemporánea inicia una corriente de pensamiento llamado idealismo. Bueno, hay que decir que este idealismo, esta filosofía contemporánea, pues nace con también una, digámoslo así, una realidad de la época. Se tenía un hecho sociopolítico, que era la Revolución Francesa. Se tenía también un hecho literario, que se empezaba a hablar del romanticismo, pero también un hecho ideológico, que era el iluminismo o la ilustración. Bueno, con este contexto es que se inicia la filosofía contemporánea. Y entonces tenemos la propuesta del idealismo de Fichte, que es un idealismo ético y que contribuye a la difusión del criticismo kantiano, basado pues precisamente en el yo pienso de Kant, y a partir de él propone el yo puro como principio absoluto de la realidad. Luego aparece Schelling con su propuesta del idealismo trascendental o estético, quien habla de un principio, y es que no se va a fijar tanto en el yo, sino que también hay que ver la naturaleza. Y por eso este principio de que la naturaleza debe ser el espíritu visible y el espíritu debe ser la naturaleza invisible. Luego también aparece Hegel con el idealismo absoluto y crea un método para alcanzar el conocimiento, que es el método dialéctico. Y este método pues está compuesto por una tesis, una antítesis y una síntesis. Y con este método dialéctico propone la fenomenología del espíritu. Pero a este sistema de pensamiento va a aparecer unos contestatarios, y sus mayores representantes son Augusto Comte, Karl Marx y Nietzsche.
pues Augusto Comte se le considera como el padre del positivismo y se sostiene que la idea debe ser demostrada a través del método científico, que es totalmente diferente al pensamiento idealista. Karl Marx va a afirmar que no es el espíritu absoluto lo que cambia el mundo, sino las condiciones materiales de la gente. Por eso es que para hablar del materialismo y de este surgen dos vertientes, que es el histórico y el dialéctico. Y con Nietzsche se propone que lo que predomina en el hombre no es el espíritu ni la razón, sino la voluntad de poder. Es esa fuerza, es lo que lo impulsa a poder hacer. Y propone la idea también del eterno retorno, que a través de la historia, todas las situaciones siempre son lo mismo, siempre son guerras, siempre son conflictos, siempre es lo mismo. Y también va a proponer la transmutación de los valores, que yo le doy como el valor a los valores. Yo soy el que le doy el sentido a los valores. Y no hay unos valores como ya establecidos. Bien, continuando con la filosofía contemporánea, también podemos ver una contribución española a la filosofía con Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Bueno, Miguel de Unamuno va a presentar el sentimiento trágico de la vida y va a decir que todo cuanto es vital es irracional, mientras que todo lo que es racional es antivital, que lo más importante es disfrutar cada momento de la vida y no tanto racionalizar que por qué esto, que por qué lo otro, no, es disfrutar. Y José Ortega y Gasset va a presentar su obra La rebelión de las masas, y allí presenta a la sociedad que se constituye por el hombre masa, y este es uno que es guiado por hombres crueles y carentes de cultura. Es un hombre que se deja llevar por estos hombres y que es incapaz de afrontar los problemas en general, sino que se conforma con lo que los demás dicen y le mandan. Y también va a aparecer la fenomenología, y en ellas tenemos como mayor representante a Edmund Husserl, que es precisamente el fundador de este sistema, que consiste en la ciencia de las esencias, es decir, cómo aparecen las esencias y se manifiestan los fenómenos a la conciencia, a través de un método que es la epogé, y es como poner en paréntesis todo lo que yo pueda creer o suponer y buscar como esa esencia de los fenómenos, que siempre van a aparecer en la conciencia. También aparece Rudolf Otto, que propone lo sagrado como una experiencia de turbada admiración del hombre religioso ante el misterio religioso. También va a aparecer Max Keller, que propone una ética material de los valores que el hombre no debe producir, sino reconocer y descubrir mediante una intención emotiva. Y también tenemos a Edith Stein, que fue la secretaria de Husserl y estudió la empatía como conocimiento de la experiencia del otro. Bueno, en continuación, con la filosofía contemporánea, tenemos el existencialismo, con su mayor exponente Martin Heidegger, y que empieza el existencialismo elaborando una ontología capaz de establecer el sentido del ser. ¿Cuál es el sentido del ser, del que esté acá, en este mundo, en esta realidad? Y esta ontología se va a reducir a un análisis existencial sobre el ente que se interroga, porque el ser es el único capaz
interrogarse. Y a partir de allí es que empieza este análisis existencial. Tenemos también a Karl Jasper, que afirma que la razón muestra que la existencia es inobjetiva e histórica y que todo tiene un fin. Al final está el naufragio. También tenemos a Gabriel Marcel, que afirma que el hombre es concreto, que está en una realidad concreta, y defiende la singularidad irrepetible de la existencia y del misterio del ser, ante un racionalismo científico que niega la experiencia. Es decir, dentro del hombre concreto está la experiencia concreta del hombre. Cada hombre tiene su propia experiencia y eso debe ser importante dentro de la existencia. También tenemos a Jean-Paul Sartre, que sostiene que la conciencia es apertura al mundo, y cuando el hombre no tiene más propósitos, el mundo queda sin sentido, y por eso es que aparece la náusea, que ya no es ese sentimiento como de ya no verle sentido a su existencia. También aparece otro sistema, que es la hermenéutica, y con ellos, con este sistema aparece Gadamer, que presenta la teoría de la hermenéutica, que consiste en la interpretación. Esta hermenéutica consiste en que cada interpretación se confronta con el texto y el contexto, hasta encontrar aquella que parezca más satisfactoria. Y también tenemos a Ricord, que afirma que el hombre concreto es una voluntad falible, es un hombre frágil, desproporcionado entre el bien y el mal, y que por eso es que aparece ese conflicto de las interpretaciones, porque el hombre no puede centrarse, no es como un ser central, equilibrado, sino que tiene una voluntad muy frágil. Bueno, en continuación a lo que es la filosofía contemporánea, aparece la filosofía del lenguaje, con Bertrand Russell, que afirma que las matemáticas puras son la clase de todas las proposiciones. No existen conceptos típicos de las matemáticas que no puedan ser reducidos a conceptos lógicos. Y también tenemos a Wittgenstein, que escribe el Tractatus Logico-Philosophicus, y en este Tractatus tiene como tesis central que el pensamiento o proposición representa proyectivamente al mundo. Es decir, si las proposiciones están compuestas por ciertas partes, el mundo también está compuesto por ciertas partes, pues que en este caso las llamamos átomos. Bien, amigos, esta fue una presentación a grosso modo de lo que es la historia de la filosofía, con los mayores exponentes de cada época. No pudimos detenernos en cada uno, porque el pensamiento es muy grande a través de las épocas, pero sí tratamos de sacar los más representativos. La siguiente es una presentación con derechos reservados del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, presentada por Jesús Iván García Monsalve, estudiante de sexto semestre de Filosofía, al presbítero Luis Antonio Martínez, en Restrepo Meta. Muchas gracias por su atención.